Bienvenidos a Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Tiempo de gracia, salvación, salvación, siempre. Este es un programa en vivo que se emite cada sábado a partir de las 10 horas, donde nos sumergimos en las profundidades de las verdades bíblicas. Muy buenos días, estimados oyentes, estimados amigos y hermanos. Nuevamente, gracias al Señor, podemos estar otro sábado aquí en este programa que hemos dado en llamar Tiempo de Gracia, Día de Salvación. En esta cita que sábado tras sábado tenemos a las 10 de la mañana, ¿no? Espacio en el cual nos abocamos al estudio de la palabra del Señor, en este caso en el libro de los Hechos. Como saben, mi nombre es Jonas Escobar, los saludo con amor en Cristo y es un verdadero gusto, una gran bendición poder compartir con cada uno de ustedes este espacio, el cual el Señor nos concede por su gracia. Bien, queremos decirles que, como lo hacemos siempre, tenemos abiertas nuestras líneas, ¿sí? Usted puede llamarnos tranquilamente al 2622 68 47 45. Le vuelvo a repetir, 2622 68 47 45, o bien comunicarse también por medio de nuestra página de Facebook, si así lo desea, a la cual puede ingresar fácilmente como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Bien, allí estaremos esperando sus mensajes, ¿no? Obviamente en este espacio para no sé si quiere hacer alguna consulta o alguna acotación o alguna inquietud o preguntar sobre algo que no esté entendiendo con respecto al estudio que estamos llevando adelante en el libro de los Hechos. Allí estaremos para atenderlo gustosamente, ¿sí? Por otra parte, como siempre lo decimos, es nuestra expectativa, nuestro deseo, nuestra oración que usted separe especialmente este tiempo para compartir con nosotros. Sí, si es posible, siéntese en familia, con Biblias en mano, para que juntos podamos analizar la palabra del Señor, ¿sí? Y mientras lo hace, y también a manera de ir preparando nuestros corazones para ya imbuirnos en la palabra del Señor, vamos a poner en el aire una alabanza cristiana, una melodía cristiana. Así nos vamos acomodando y vamos preparando nuestros corazones para la palabra, para recibir la palabra del Señor, ¿sí? Entonces escuchemos esta alabanza cristiana y luego sí, ya nos vamos a introducir en la examinación de este hermoso libro que es Hechos de los Apóstoles. Hay un lugar al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que
presencia del Señor. Mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad, santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y en su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Ya estamos nuevamente aquí y como sabemos, como ya le dijimos, busquemos en nuestras Biblias, allí en Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Venimos estudiando este libro que, como dijimos al principio, es un libro histórico, pero no por ello es profundamente teológico, ¿verdad? Tenemos enseñanzas teológicas
desde un punto de vista práctico que son muy importantes y muy instructivas para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para conducirnos dentro de este cuerpo de Cristo que es la iglesia. Lucas en una primera instancia está presentando en su escrito, en este su segundo escrito, a nuestro Señor ya resucitado, como hemos dado en llamar al primer punto de esta sección, ¿sí? El Señor dando las instrucciones, las últimas instrucciones a sus apóstoles antes de partir para su gloria. Luego Lucas nos muestra el momento de la ascensión de nuestro Señor, y ahora estamos en la sección en la cual el Señor, ya desde su gloria, en este caso, ya había partido a su gloria. Los apóstoles se encuentran en el aposento alto allí en Jerusalén, en la espera del Espíritu Santo, y se va a producir esto que estamos estudiando ahora. Y esta parte hemos llamado el Señor escogiendo, ¿sí? Así que vamos a leer esa porción que corresponde a esta parte. Está en el capítulo 1 del versículo 15 en adelante, así que vamos a leer allí. Buscamos, amigos, Hechos capítulo 1, y en el versículo 5 dice lo siguiente. Estamos leyendo para este estudio la nueva Biblia de las Américas, ¿sí? La versión de la nueva Biblia de las Américas. Dice allí de la siguiente manera: por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaba reunido allí, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Esto llegó al conocimiento de todos los que estaban en Jerusalén, de todos los que habitaban, en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre, pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Después de orar, dijeron: tu Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Esta es la porción, hermanos, que estamos estudiando. Bien, como venimos considerando y venimos señalando, ¿verdad? Lo hemos dicho hace un instante, el libro de los Hechos, aparte de ser histórico, nos deja enseñanzas teológicas, prácticas para la conducción, ¿no? Para la manera como debemos conducirnos dentro de la Iglesia de Cristo, ¿no? Hemos considerado el sábado pasado que estos 120 hermanos que estaban allí en ese espacio de 10 días que va entre la ascensión de nuestro Señor hasta la venida del Espíritu Santo, estaban, ¿no?, entregados a la oración. Es la expresión de la palabra del Señor en espera de la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y es Pedro quien está junto con sus hermanos, se pone en pie, ¿no?, siendo el referente, haciendo
haciendo uso de esa posición de liderazgo que el Señor le había conferido, y no ya solamente entre sus compañeros apóstoles, sino también en medio de los hermanos. Él se pone en pie y toma la palabra de una manera solemne, podemos decir. ¿Sí? Recordemos, él estaba con sus hermanos entregado a la oración, y había una inquietud, una cuestión que estaba consumiéndole, que era la situación que se había producido a través de la muerte del Iscariote. ¿Se acuerda de esa cuestión, verdad? El número de los 12 no podía ser modificado, tenían que ser 12 los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro vio necesario, ¿no? Seguramente el Espíritu Santo, obrando en el corazón de Pedro, le puso esta inquietud, que esa cuestión debía resolverse antes que se produzca la venida del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces él, con esta inquietud en su corazón, se pone en pie y lo pone a consideración de todos los hermanos allí presentes, de los 120 como hemos leído, y presenta, ¿no?, sus argumentos, como hemos dicho, basado en la palabra de Dios. Él toma las escrituras del Antiguo Testamento, más precisamente escrituras en el libro de los Salmos, que tienen que ver precisamente con Judas, y señalando, bueno, que lo que había acontecido con él era algo que ya estaba determinado por Dios, estaba profetizado, y ahora había que resolver, cuestión que también estaba siendo considerada ya por las escrituras del Antiguo Testamento. Así que la cuestión es esta, el punto que nosotros queríamos resaltar y queremos resaltar todavía para que nos quede bien en claro, es que toda cuestión, hermanos, prestemos atención a esto, porque estos son enseñanzas que tienen que ver con lo práctico para nosotros. Toda cuestión que se deba presentar a consideración de la Iglesia debe tener estas características. Debe ser presentado previamente con oración, estar siendo entregados a la oración, como lo estaba haciendo Pedro, y siempre presentando toda cuestión basados en la palabra de Dios. ¿Sí? No hay otra forma en la cual nosotros podamos dirigirnos o conducirnos dentro de la Iglesia. Va a haber cuestiones que vamos a tener que resolver. El Señor sin duda señala para su iglesia local, personas a las cuales Él les concedió el liderazgo, ¿no? Y estas personas tienen que ser completamente espirituales, y toda cuestión que tienen que presentar para que la Iglesia lo resuelva tiene que ser de esa manera, entregados completamente a la oración y basando sus argumentos en la palabra de Dios, como lo estaba haciendo Pedro. Acá había una cuestión importante: el número de los apóstoles tenía que ser completado, y el número y el vacío que había dejado Judas tenía que ser llenado, y esa era una cuestión que tenían que resolver los hermanos, siempre bajo la guía del Señor. El título de esta sección es El Señor escogiendo, porque en definitiva va a ser el Señor quien, a través de los apóstoles y a través de los hermanos allí presentes, resuelvan esta cuestión y se nombre a la persona la cual habría de ser el sucesor de Judas. También hemos considerado el hecho, ¿no?, de que, bien, hay algunos que piensan que es el apóstol Pablo quien debería haber tomado esta posición, y que de alguna manera Pedro se apresuró en ese sentido, pero hemos visto la semana pasada, usted puede escuchar, ¿no?, la predicación de la semana pasada. Estas predicaciones, estas exposiciones bíblicas las subimos allí en YouTube, así que usted puede acceder a esas consideraciones, y hemos visto también con las escrituras en mano que la cuestión del apostolado del apóstol Pablo es completamente distinta
al de los 12 a las cuales se está refiriendo Pedro aquí, ¿sí? Bien, entonces, aclarado este punto, ahora nos toca centrarnos en el proceso que llevaron a cabo nuestros hermanos para precisamente que sea el mismo Cristo quien les señale a quién habría de ocupar el lugar que había dejado vacío Judas, ¿no? Y tenía que ser, hermanos, de esta manera. Tenía que ser el Señor quien elija, porque nuestro Señor fue quien separó a Judas como apóstol durante su ministerio terrenal, y fue también nuestro Señor quien lo expuso, ¿verdad? En aquel aposento alto prácticamente lo expulsó, lo señaló como un no escogido. Entonces también debe ser nuestro Señor, ahora ya desde su gloria, quien debía elegir a quién habría de ser el sucesor, ¿no? En este sentido se está manejando el apóstol Pedro en este caso, ¿no? Y el hermano o discípulo, como dijimos que Lucas nombra en el libro de los Hechos a los hermanos, y el hermano que habría de tomar ese oficio dejado vacante por Judas estaba allí, entre los 120. Era uno de los 120 hermanos allí presentes. Por tal motivo era absolutamente imperante, necesario buscar la guía y dirección del Señor a través de la oración para señalar al que el mismo Señor ya tendría escogido. Simplemente habría de identificarlo. Lo que tenían que hacer los hermanos es buscar la guía del Señor como lo estaban haciendo, sí, a través de la oración y a través de su palabra, para que esto sea así. Y lo primero que van a establecer en aquel aposento alto los hermanos, siempre con Pedro como referente, es que quien debía sustituir al Iscariote no debería ser alguien que solo fuera un creyente, ¿no? Un renacido. Eso ya de por sí estaba descartado, ¿no? Había ciertos requisitos que se debía reunir. Todos los allí presentes, los 120, eran salvos, ¿no? Es por tal razón que Pedro comienza su discurso, según hemos leído allí en los versículos 21 y 22, diciendo de la siguiente manera: es necesario, decía Pedro, fíjese allí conmigo, lea conmigo, que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección, ¿no? Y aquí vamos a notar lo siguiente: el círculo de 120 se va a reducir notablemente. En primer lugar, el discípulo hermano tenía que ser un varón. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro dice: es necesario que de los hombres, y aquí para hombres Pedro está utilizando el término griego aner. Este término señala en este caso a un varón, diferenciándolo del sexo femenino. Aquí Pedro no está utilizando el término andros, que es un término utilizado generalmente para referirse al hombre como ser humano, o sea, de manera genérica, ¿no? Cuando él, por ejemplo, pronuncia un discurso, decía varones hermanos, bueno, eso es una forma genérica de hablar, incluye tanto a varones como a mujeres, pero en este caso la expresión es específica. Pedro está utilizando el término aner, ¿no? Y lo está haciendo bajo la guía del Señor. Entonces, el número de los 120 hermanos reunidos allí, entre los cuales había varones y mujeres, se reduce notablemente, porque quien debería ser el apóstol que suceda a Judas no debería ser una hermana, sino un hermano. Resulta obvio que no es para nada, ¿no?,
imaginable, ustedes van a coincidir conmigo, que ninguna de las mujeres allí presentes se haya ofendido por esta cuestión o se haya sentido discriminada. Lo que se estaba llevando a cabo en aquel aposento alto, más allá de las cuestiones genéricas, no era sino seguir el diseño divino, el plan de Dios, ¿no? Y en el plan de Dios, en este diseño, siempre, hermanos, el liderazgo, siempre la autoridad recae sobre un varón. Eso es un patrón en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y todos los allí presentes eran salvos, eran redimidos, y como tales lo único que les interesaba era enmarcarse, ¿no?, con disposición y gozo dentro de la voluntad de Dios. Allí no había quejas, todos estaban con ese ánimo gozoso de hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Y ahora bien, eso lo fue en aquellos momentos donde la iglesia estaba por nacer, y eso tiene que ser dentro de la verdadera iglesia de Cristo, aquella que está compuesta por verdaderos hijos de Dios, por genuinos redimidos. Tiene que ser igual. Siempre tiene que haber una disposición gozosa a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, revelada en su santa palabra, ¿no? Y eso tiene que ser una marca de la iglesia de Cristo, la verdadera. Estamos hablando de aquella que está compuesta por verdaderos hijos de Dios, iglesia cuya cabeza es Cristo, ¿verdad?, y con el Espíritu Santo moviéndose en medio de ella, guiando a los redimidos a hacer la voluntad del Señor, ¿verdad?, a buscar en su palabra la voluntad del Señor y cumplirla. Eso hasta que la iglesia sea retirada de su peregrinaje en este mundo. Siempre una verdadera iglesia, aquella que es reconocida por el Señor como su iglesia, se va a manejar de esta manera, ¿sí? Entonces, y ya aclarado este punto, ¿no?, y reducido notablemente el círculo a solamente los hermanos varones, Pedro va a seguir avanzando y va a reducir aún más este círculo. Va a continuar diciendo, como leímos en el versículo 21, es necesario que de los hombres, allí está el término arner, que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros. Y aquí está el segundo requisito. Si usted prestó atención, va a coincidir conmigo. Quien habría de suceder a Judas debía ser alguien de los allí presentes que haya estado acompañando de manera permanente al resto de los apóstoles el tiempo que duró todo el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, no se trataba de un discípulo de entre los muchos que allí estaban, que hayan sido salvados por nuestro Señor, por ejemplo, en la mitad de su ministerio, o que le seguían. Podría haber algunos casos también acompañando al Señor literalmente de manera esporádica, alternando entre sus ocupaciones o responsabilidades familiares y también siguiendo algunas veces al Señor durante su ministerio terrenal, ¿no? Acá lo que está apuntando Pedro es que aquel que habría de ser elegido, al igual que los otros apóstoles, debía ser alguien que literalmente dejó todo para seguir al Señor todo el tiempo del ministerio público de nuestro Señor. Fíjese que la transliteración desde el original griego para esta frase que está utilizando Pedro, si nosotros lo leemos a esta frase desde la transliteración, vamos a leer de la siguiente manera: de los que habiendo venido juntamente a nosotros en todo tiempo que el Señor Jesús entró y salió sobre nosotros. Dice así, ¿no?, esta frase desde la transliteración del original griego. Entonces resulta claro que Pedro, al querer ser más explícito a este respecto, está indicando que el sucesor
debía ser un hermano, varón, como dijimos, que durante el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo haya acompañado al resto de los apóstoles todo el tiempo que Cristo entró y salió entre ellos. Es decir, la relación con Cristo del que habría de ser escogido como sucesor de Judas debía ser tan cercana e íntima como lo fue la de los apóstoles, ¿no? Y esto es lógico que sea así, porque solamente así podría ser un testigo de primerísima mano como lo eran los 11 restantes. Es un requisito, podríamos decir, completamente lógico. Este hecho, hermanos, nos permite vislumbrar que existían entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, algunos, quizá muy pocos, ¿no?, que al igual que los apóstoles tenían acceso al círculo íntimo de nuestro Señor durante su ministerio terrenal, y que al igual que los apóstoles, resignaron, hermanos, de manera literal estamos hablando, absolutamente todo para seguirle. Lo dejaron todo para seguir. Y resulta por demás obvio que tal seguimiento era genuino, ¿no? Estos hermanos no estaban persiguiendo ningún nombramiento al seguir de esta manera al Señor, ni reclamando ningún reconocimiento por haberse comprometido de esa manera. Y cuando decimos dejaron todo, estamos hablando de trabajos, de familia, absolutamente todo para seguir al Señor. Y lo único que movía a estos discípulos era el amor por quien se les había revelado como el Mesías prometido, como aquel que había venido a dar su vida por ellos. Y la pertenencia a ese reino ya representaba en sí mismo para ellos todo un privilegio que era de pura gracia. No había ánimo acá de buscar una posición, nada de eso, sino que por amor seguían al Señor. Tales tenían que ser las características del 12º apóstol, ¿no? Aquel a quien habría de ser señalado para reemplazar a Judas. Pero Pedro, siguiendo con nuestras consideraciones, siempre bajo la guía del Señor, él todavía va a ser más específico. Pedro va a señalar detalladamente el tiempo que debería haber estado con Cristo el que habría de ser elegido. Fíjese cómo dice el versículo 22, lo vamos a leer, acompáñeme, lea conmigo. Dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo. ¿Lo leyó? Clarito, ¿no? Entonces sí. Fíjese, si tomamos o si tenemos en cuenta que el bautismo de Juan marcó el comienzo del ministerio público de nuestro Señor y su ascensión obviamente marcó el fin de ese ministerio terrenal, estamos hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor, quien habría de suceder a Judas debía haber estado con nuestro Señor Jesucristo durante la totalidad del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, debemos ser minuciosos, ¿no? Debemos ser, si queremos, detallistas, ¿sí?, para que este estudio nos enriquezca, ¿sí? Cuando Pedro está hablando del bautismo de Juan, no se está refiriendo puntual y exclusivamente al bautismo de Jesús. No está hablando Pedro de eso, ¿sí? No es que Pedro está diciendo desde que Juan bautizó a Jesús, no está hablando así. Está hablando más bien del ministerio propiamente dicho de Juan el Bautista. No, que de hecho fue un ministerio breve, ¿sí? Debemos recordar que durante ese corto ministerio, Juan se encargó puntualmente
de señalar a todo el que se acercaba a oírle que él no era el Cristo. Juan lo dijo repetidas veces. Si usted lee los evangelios va a encontrar esas expresiones de Juan de manera reiterada. ¿Sí? Yo no soy el Cristo, decía él, sino que él afirmaba que era el que las profecías señalaban como el que preparaba el camino del Señor, el del Mesías prometido. Juan en su evangelio, en el capítulo 1, versículos 19 al 23, nos dice eso. Y sus palabras, las palabras de Juan el Bautista, cuando vio a nuestro Señor Jesucristo acercarse a él, cuando Juan estaba allí en el Jordán bautizando, son todo un testimonio del ministerio de Juan el Bautista. Fíjese, vaya conmigo a Juan capítulo 1, retrocedemos un poquito en el libro de los Hechos, Juan capítulo 1, y en el versículo 29, allí tenemos registrado las palabras de Juan el Bautista cuando se acerca a nuestro Señor. Fíjese, Juan 1:29 dice: al día siguiente Juan el Bautista, ¿no?, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien se podría afirmar, ¿no?, que estas palabras pronunciadas por el Bautista resumen de alguna manera todo su ministerio, ¿no? La misión fundamental, ¿no? O sea, el ministerio de Juan el Bautista estaba acá: señalar a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizá por eso, ¿no? Es más, hasta hay una certeza que haya sido por este motivo precisamente que nuestro Señor Jesucristo llamó a Juan el Bautista el mayor de los profetas, ¿no? O sea, al estilo del Antiguo Testamento, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Miqueas, todos ellos, ¿verdad? Nuestro Señor los llamó el mayor, porque todos aquellos señalaban eventos, tiempos inclusive, brindaban detalles, ¿no? ¿Quién se puede olvidar o quién no puede tener en cuenta Isaías capítulo 53, por ejemplo, ¿verdad? Del ministerio de nuestro Señor. Pero Juan, a diferencia de todos ellos, fue escogido como profeta de Dios para levantar su mano, señalar con su dedo índice y decir: ahí está, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda la prédica de Juan era un llamado enérgico al arrepentimiento. Juan era plenamente consciente que él debía preparar los corazones de las personas para el advenimiento de quien tenía el poder para perdonar los pecados. Y el que habría de ser elegido como sucesor de Judas debía ser alguien a quien Dios guió al arrepentimiento como resultado de la prédica de Juan. Y una vez identificado el Mesías, seguirle incondicionalmente. Entonces, cuando Pedro está diciendo que de entre los 120 hermanos allí presentes, el sucesor de Judas debía ser uno que haya estado con Cristo desde el bautismo de Juan, está diciendo que el tal, desde el mismo instante que irrumpió públicamente nuestro Señor Jesucristo y fue señalado por Juan como el Cordero de Dios, acudió arrepentido a sus pies y le rindió su vida, de tal manera que permaneció junto a Jesús hasta el mismo momento que desde el Monte de los Olivos ascendió a su gloria. ¿No? ¿Se entiende, verdad? O sea, quien habría de suceder a Judas debía ser alguien que, así como escuchó con fe el mensaje de arrepentimiento de Juan y siguió a Jesús, ni bien fue señalado por el Bautista como el Cordero de Dios,
también escuchó con asombro y fe a los dos ángeles que irrumpieron ante el asombro generalizado de quienes estaban viendo a Jesús ascender a su gloria. ¿Se acuerda, verdad? Eso lo hemos estudiado hace pocos sábados. ¿Se acuerda esa porción de Hechos 1:9? ¿No? Después de haber dicho estas cosas, ¿se acuerda? Fue elevado nuestro Señor, mientras ellos miraban, una nube lo recibió, lo ocultó de sus ojos. Y después continúa diciendo Lucas, mientras Jesús ascendía, estando mirando fijamente al cielo, se le presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como le han visto ir al cielo. Se nos hace clara entonces la cuestión, ¿verdad? Aquel a quien tenía que ser señalado como sucesor de Judas, debía de ser uno de aquellos galileos que estaban allí escuchando a estos dos seres angelicales, y a la vez uno que hace alrededor de 3 años atrás, escuchando las prédicas de Juan el Bautista, fue movido por Dios al arrepentimiento, rindiendo así su vida, dejándole todo para seguirle. Y entre estos dos eventos determinantes, ¿verdad?, el ministerio de Juan el Bautista y el ascenso a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esta persona que había de ser elegida tendría que haber permanecido junto a nuestro Señor todo el tiempo de su ministerio público. Tremendo, ¿no? No cabe duda que los dedos de una mano nos sobrarían para identificar a algunos de entre los hermanos varones que estaban allí reunidos. Ahí el círculo ya se hace muy pequeñito, ¿no? Ahora bien, estos requisitos presentados por Pedro, hermanos, podemos decir que eran arbitrarios. Podemos decir nosotros que Pedro estaba obrando apresuradamente y según su propio parecer. No, de ninguna manera. ¿No? El hecho de haber estado Pedro entregado a la oración, buscando la dirección divina, con Biblia en mano, ¿no?, investigando las Escrituras sobre este tema tan determinante como era cubrir el vacío dejado por Judas, ¿no? No daba lugar para pensar, ¿no?, que había apresuramiento en Pedro o una cuestión que lo estaba tomando muy livianamente. No debemos, hermanos, dejar de tener en cuenta un detalle muy importante. Nuestro Señor Jesucristo, esto es algo que no debemos soslayar. Nuestro Señor Jesucristo, durante su ministerio terrenal, invistió primero a Pedro y luego al resto de los apóstoles con una singular autoridad para llevar a cabo este tipo de cuestiones que tenían que ver con la iglesia, que en el momento que nuestro Señor Jesucristo les hablaba todavía no había nacido. Fíjese lo que le dice, lo que el Señor les dice a los suyos en Mateo capítulo 16. Busque conmigo allí Mateo capítulo 16. Busque conmigo, vamos al versículo 15. El Señor, hablando a los suyos en esa conversación tan conocida, les dice: ¿y ustedes quién decís que soy yo? ¿No? Les preguntó Jesús de esa manera. Versículo 16. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, le dice el Señor a Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra
será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, esto es, no sé, sencillamente notable, ¿no? Tanto Pedro, como estamos viendo en esta ocasión, como también el resto de los apóstoles, a quienes nuestro Señor les dijo poquito tiempo después prácticamente las mismas palabras, estaban ellos plenamente habilitados para llevar a cabo lo que se estaba haciendo en aquel aposento alto en Jerusalén. Nuestro Señor le dijo a Pedro que dentro del marco de la influencia directa de Dios el Padre, también podría atar y desatar sobre cualquier otra cuestión que atañe a la Iglesia cuyo fundamento roca es Cristo, ¿no? El Hijo del Dios viviente, como dijo Pedro. Y la misma investidura, como señalamos recién, recibieron el resto de los apóstoles. Poco tiempo después, en medio de una instrucción que también tiene que ver con la Iglesia de Cristo, más precisamente cómo tratar la disciplina dentro de la Iglesia, ¿no? Que todavía no había nacido, obviamente, el Señor les dice lo siguiente, en Mateo 18, ¿sí? 2 capítulos más de la porción que hemos leído recién, en Mateo 18, el Señor les dice a los suyos, en verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes, está hablando los apóstoles, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Se da cuenta? Es exactamente la misma autoridad con que anteriormente invistió nuestro Señor particularmente a Pedro. En ambos casos, el marco, el contexto es siempre la Iglesia que todavía no había nacido, pero que estaba pronto a nacer. Entonces, lo que estaba sucediendo, hermanos, en aquel aposento alto de Jerusalén, es sencillamente una manera de ejercer esta forma de autoridad que nuestro mismo Señor Jesucristo les confirió a sus apóstoles. Resulta obvio que tal autoridad siempre debía enmarcarse dentro de la voluntad de Dios y buscando su guía a través de la oración. Siempre tiene que haber dependencia de Cristo, tal como Pedro estaba haciendo, ¿no? Por lo que, hermanos, nosotros como lectores, como examinadores sinceros de la palabra de Dios, debemos decir que la validez de este proceso estaba plenamente garantizado por Dios. No debemos desviarnos de esta cuestión, es así. Por otra parte, es digno de notar también que los requisitos presentados por Pedro eran rigurosos, en verdad rigurosos, al punto que de los discípulos varones allí presentes, finalmente, y tal como vamos a ver, solamente 2 fueron separados del resto. Es decir, había solamente 2 discípulos que reunían estos requisitos que Pedro estaba poniendo sobre la mesa. Y eran tan rigurosos estos requisitos que ni siquiera varios de los apóstoles escogidos por nuestro Señor los cumplían. Varios de ellos, no sé si la mayoría, no estuvieron con nuestro Señor desde el bautismo de Juan. El mismo Pedro fue salvado tiempo después, lo mismo que Mateo y otros. Solo los hermanos Jacobo y Juan fueron, antes de ser discípulos de Cristo, seguidores del Bautista. Esto lo vemos en los evangelios. Podemos incluir, si queremos, a Natanael y quizás a Andrés, como otros de los que procedieron al arrepentimiento con la prédica de Juan. El resto fue llamado tiempo después. Obviamente,
Nuestro Señor los había escogido con su autoridad divina y ellos habían sido separados, como también vimos en su momento, desde antes de la fundación del mundo para esta tarea de ser el fundamento de la iglesia, porque los apóstoles son eso, el fundamento de la iglesia. Y dicho sea de paso, cuánta falta de respeto hay en quienes hoy en día no se arrogan a sí mismo este tipo de este título, ¿no?, que el Señor les concedió exclusivamente a aquellos 12 los cuales Él había designado para ser el fundamento de la iglesia. ¿Sí? Obviamente, por cierto, ¿no?, este hecho de que algunos de los apóstoles no estaban, o sea, no cumplían estos requisitos que el Señor, que el apóstol Pedro está poniendo sobre la mesa, no descalifica a ninguno de los apóstoles. Los escogió el Señor, y soberanamente, como dijimos, ya habían sido escogidos para esta tarea desde antes que el mundo fuese, ¿no? Lo mismo pasó con el que estaba por ser elegido. El Señor ya sabía quién era, pero puntualmente para el sucesor de Judas Iscariote las condiciones eran las expuestas por Pedro, y nadie las objetó. Todos entendieron, todos los allí presentes entendieron que Pedro estaba obrando bajo la guía del Espíritu Santo y bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Los requisitos que se estaban presentando era bajo influencia del Espíritu Santo, y todos entendieron que así debía ser. ¿Sí? Y sin duda, hermanos, esto representa una gran instrucción, ¿no?, y un gran ejemplo para la Iglesia de Cristo. Como venimos señalando, el libro de los Hechos presenta de manera práctica verdades teológicas determinantes. Otro apóstol años después, y también bajo la guía del Santo Espíritu de Dios, habría de exponer los requisitos para el liderazgo dentro de la iglesia. Y también habría de hacerlo de manera detallada, como Pedro lo está haciendo aquí. Y de la misma manera como el resto de los hermanos se sometió a la voluntad de Dios, el que por gracia ha sido redimido debe con gozo someterse a la voluntad de Dios. Es deber de la iglesia tener en cuenta cada requisito presentado por las Escrituras para que el andar de la iglesia, para que la conducción de la iglesia en este mundo siga siempre el diseño divino, y dejar de lado cualquier influencia de humana sabiduría. Hermanos, nosotros no estamos autorizados absolutamente para nada de introducir nuestro parecer, nuestro razonamiento humano. Tenemos la Escritura completa, en ella está revelada la voluntad de Dios, y debe ser la única guía para la conducción de la iglesia. Sola Escritura, decimos los que somos reformados, ¿verdad? Sola Escritura, y esto debe ser así en todo sentido. Qué ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, allí sobre la mesa está la propuesta de Pedro. Los allí reunidos ya se habían entregado por completo a la oración. Los requisitos estaban claramente expuestos. Ahora solo restaba proceder a la elección, a determinar quiénes cumplían con ese requisito y obrar en consecuencia. Bien, este tema lo vamos a terminar de tratar el sábado que viene, pero cuánta lección nos deja Hechos de los Apóstoles, ¿no? Cuántas instrucciones, hermanos, prácticas podemos ver allí para que nosotros nos miremos en ese espejo y tengamos la sabiduría de obrar con prudencia, con temor al Señor sobre cada cuestión que nosotros
que nosotros veamos en el seno de la iglesia. Siempre tiene que estar de por medio la oración, entregarnos de completo a la oración y fundamentar toda cuestión que tengamos que presentar con la palabra del Señor y bajo la innegable guía del Espíritu Santo. Solamente así la conducción de la iglesia habrá de responder al diseño divino. Y solamente así los perdidos habrán de ver en la iglesia de Cristo la seriedad con la que el reino de Dios se va extendiendo en este mundo. Solamente así, cuando nosotros expongamos el mensaje del Evangelio y le digamos a los hombres que son pecadores y les expliquemos, ¿verdad?, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él obra transformando las vidas, las personas viendo nuestra obediencia a la palabra, que estamos completamente rendidos a la voluntad de Dios y que nuestras vidas verdaderamente han sido transformadas, ese, hermanos, va a ser una base completamente sólida en el cual el Evangelio va a tener una resonancia pero total en las personas a las cuales les predicamos. Esa es la manera, hermanos, como debemos conducirnos. Y aquellas personas que escuchan el Evangelio, aquellas a las cuales les decimos que nuestro Señor Jesucristo, como decían nuestros primeros hermanos, es el Mesías prometido, es aquel a quien señalan las Escrituras del Antiguo Testamento, el cual ha sido designado por Dios para llevar sobre sí nuestros pecados. Y que si nos acercamos con fe y arrepentimiento, como luego vamos a ver en las prédicas tanto de Pedro como de Esteban, ¿verdad?, y en la de nuestros primeros hermanos, que si se acercan de esa manera, ellos también van a ser parte de la iglesia de Cristo, y vamos a ver cómo personas se sumaban a la iglesia. Esa es la manera como se extiende el reino de Dios. Y si tú, estimado amigo, que todavía estás en este mundo, quizás incluso relacionado con alguna congregación evangélica, pero que ves que no responde al diseño divino, o que no se cumple la voluntad de Dios, o que la Escritura no es respetada, o que hay evidencias de que la cabeza no es Cristo, ¿verdad?, tienes que llamarte a la reflexión. Primero, revisar tu corazón, a ver si verdaderamente el Señor ha hecho su obra transformadora contigo en lo profundo de tu ser. Y si esto es así, que si el Señor te ha salvado, tienes que congregarte en un lugar donde la palabra del Señor es predicada, ¿no?, donde Cristo es la cabeza de la iglesia, donde el pecado no es escondido, sino que es tratado como corresponde. Es tu responsabilidad delante del Señor. Por eso estos estudios deben animarnos, o deben llevarnos a la reflexión de que si pertenecemos verdaderamente a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, la que Él estableció, cuyo fundamento es la enseñanza apostólica, cuya cabeza es Cristo, ¿verdad?, y en la cual mora verdaderamente el Espíritu Santo, entonces sí, estimado amigo, estás perteneciendo a la verdadera iglesia de Cristo. Y por otro lado, tienes que pertenecer a una iglesia. No existe un cristianismo sin iglesia. La palabra del Señor ha establecido para quienes son suyos no una soledad, sino un conjunto de hijos de Dios en los cuales se manifiesta la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a dejar el estudio del día de hoy aquí y vamos a continuar la semana que viene a partir de este hecho, el cual se va a producir ahora eligiendo al que va a ser el sucesor de Judas Iscariote. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.
gloriosa para hacerla, del cielo descendió. Él la compró con sangre cuando en la cruz murió. De todo pueblo electa, perfecta es en unión, y una fe confiesa, Cristo es su salvación. Bendice un solo nombre, la Biblia es su sostén. Con paso firme avanza, con gracia y todo bien. En medio de su lucha y gran tribulación, la paz eterna espera con santa expectación, pues Cristo desde el cielo un día llamará su iglesia invicta, entonces con él descansará. Con Dios aquí en la tierra mantiene comunión, y con los ya en el cielo forma una sola unión. Oh Dios, haz que en sus pasos podamos caminar, que al fin contigo, Cristo, podamos habitar. Bien, estimado oyente, estimado amigo, llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy. Gracias al Señor hemos podido compartir su palabra, y nos resta, como lo hacemos siempre, invitarte a nuestras reuniones congregacionales. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana tenemos nuestros servicios de alabanza y enseñanza congregacional, tanto en el departamento de Maipú como en el departamento de San Carlos, más precisamente en la ciudad de La Consulta, en nuestra querida provincia de Mendoza, ¿sí? Exponemos el Evangelio, el santo y bendito Evangelio. Nuestro único propósito es acercarte la palabra del Señor, ¿sí? Predicar lo que dice la Biblia acerca de la salvación, del plan de la redención, ¿no? Llevarte mediante la palabra de Dios al arrepentimiento y la fe y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es lo único que nos mueve, estimado amigo. Con esto te quiero decir que no nos interesa para nada tu dinero. En nuestras reuniones de enseñanza congregacional nosotros, estimado amigo, no levantamos ofrendas.
No vamos a manipularte ni inducirte a que dejes algún dinero en nuestra iglesia. Sí, lo único que queremos, estimado oyente, es que la palabra de Dios llegue a tu vida y que verdaderamente puedas acceder a la salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y del arrepentimiento y de la fe que solamente el Espíritu Santo puede obrar mediante la palabra de Dios en tu corazón, ¿sí? Entonces te invitamos a que puedas asistir. Para ello, si quieres hacerlo, comunícate con nosotros. Nuestro teléfono es el 2622 68 47 45, 2622 68 47 45, y habremos de guiarte según el lugar donde más cerca te encuentres para que puedas asistir a nuestras reuniones. Por nuestra parte, que el Señor te bendiga. Te esperamos el sábado que viene en este programa que se llama Tiempo de Gracia, Día de Salvación, a través de esta tu radio, Gracia y Verdad. Que el Señor te bendiga con su palabra. Y así llegamos al final de otro poderoso episodio de Tiempo de Gracia, Día de Salvación. En los peligros y aflicción. Esperamos que este tiempo dedicado al estudio de las verdades bíblicas haya sido de bendición y edificación para tu vida. Mientras subía, tú me buscaste, me encontraste. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo siempre. Hasta la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar en Tiempo de Gracia, Día de Salvación.